ahora con ustedes el pastor Hugo Ismael Hernández. De Apocalipsis, San Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene. Gracias, mi hermanito. Vamos a leer en su versículo 17 en adelante. Judas capítulo 1, que es un capítulo, tiene solamente versículo 17 en adelante. Vamos a leer. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya está listo? Lean todos juntos conmigo, por favor. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo, ¿qué dice? Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, pero no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, ¿qué dice? Edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Palabra de Dios. ¿Por qué no oramos? Buen Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora te damos gracias, Señor, por esta palabra que va a ser compartida a tu pueblo. Necesitamos que tú, Señor, tomes el control en esta hora y hables a la vida de cada uno de tus hijos. Tú conoces la necesidad en cada corazón. Yo no la conozco, pero tú la conoces. Y por lo tanto, en esta hora, Señor, declaramos que esa palabra llegará hasta lo más profundo de cada vida y que podamos cada día, Señor, ser mejores y aprender cada día más y más de esa palabra bendita. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Acomódese, por favor, ponga su Biblia ahí en un ladito y brindémosle al Espíritu Santo, que es el invitado de honor, el mejor de nuestros aplausos. Él merece toda la gloria, todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede dar un gloria a Dios? Pero con más fuerza, con bastante chiltepe. A ver, gloria a Dios. Eso es. Hemos venido a alabar al Señor. Hemos venido a glorificar su nombre. Hemos venido a llenar nuestra vasija del aceite divino. Dicen amén. No estamos aquí para perder nuestro tiempo, estamos aquí aprovechando nuestro tiempo. Y en esta tarde yo quiero hablarle a usted sobre el espíritu de división y los que dividen. Diga conmigo, el espíritu, pero con fuerza, el espíritu de división y los que dividen. Amén. En estos tiempos que vivimos se necesita dos cosas muy importantes y quiero que usted repita: discernimiento y sabiduría. Una vez más, discernimiento y sabiduría. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es cuando el Espíritu Santo te da revelación, te revela, te hace sentir, te hace mover, te hace ver las cosas en el ámbito espiritual. ¿Me está entendiendo? En estos tiempos finales hay que discernir más que nunca quiénes son los colaboradores de Dios y quiénes son
los colaboradores del diablo, porque hay dos bandos. Repita conmigo, los colaboradores de Dios y los colaboradores del diablo. ¿Me está entendiendo? Ahora, y para lograr esto se requiere que la iglesia, número uno, la iglesia debe de mantener unidad del Espíritu. Una vez más, con más fuerza, unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es algo muy importante dentro de la vida cristiana. La clave para ser un provocador de divisiones necesita, número uno, ser influenciado por un espíritu de estos. Número uno, Caín, diga conmigo, Caín, Balaam, Coré y Absalón. Repítalo. Balaam, Coré y Absalón. Hay 4 espíritus que esta persona que se influencia de este espíritu, de hecho va a provocar dentro de la grey de Dios lo que hoy llamamos o comúnmente le llamamos división. Ahora, el camino de Caín. Caín, ¿quién fue Caín? Caín fue uno de los hijos de Adán. ¿Cómo se llamó el otro hijo de Adán? Abel. Ambos Dios les dijo que trajesen ofrenda. ¿Verdad que sí? Pero dice la Biblia que la ofrenda de Abel fue mucho más, diga conmigo, más excelente que la ofrenda de Caín. Y esto provocó la envidia. Diga conmigo, la envidia. Una vez más. La envidia, esto provocó envidia en el corazón de Caín, porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, y esto trajo a él una malicia terrible, lo cual lo condujo a llevar a la muerte a su hermano Abel. ¿Me entiende? Ahora, sin embargo, Balaam, ¿se recuerdan ustedes quién era Balaam? Balaam era alguien que, bueno, que fue llamado por unos reyes para maldecir al pueblo de Israel. Y lo que lo movía a Balaam se llamaba dinero. ¿Cómo se llamaba? Dinero, o sea, el amor al dinero. Y esto quiero decirle, estimado hermano, es lo que a muchas veces los lleva a rebelarse contra su iglesia, los lleva a rebelarse contra su líder por el amor al dinero. Yo quiero decirle, estimado hermano, en estos días que vivimos, o en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, hay demasiada gente que predica el evangelio por el dinero, viven por el dinero, andan tras el dinero. Pero la iglesia de Jesucristo debe de entender claramente de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, la palabra misma del Señor nos enseña, nos dice que el obrero, diga conmigo, el obrero es digno de su salario. El que trabaja para el Señor es digno de que también se le dé, porque también come. Pero yo quiero decirle que no sea esa la base principal, sino que la base principal en la vida de un siervo de Dios tiene que ser el amor hacia Dios. Ahora, sin embargo, vemos otro espíritu, la contradicción de Coré. La Biblia dice que Coré organizó un grupo para rebelarse contra Moisés. Ahora, ¿quién era Moisés? Moisés era el escogido de Dios para dirigir la nación de Israel. Digan todos, ¿quién era Moisés? El escogido de Dios, ¿para qué? Para dirigir la nación de Israel. Fíjese bien, Dios lo había elegido, pero este hombre llamado Coré se organizó con otro grupo de hombres para llevarse la contraria o rebelarse contra la autoridad del ungido o del escogido de Dios. Ahora, ¿qué ellos, mi hermano, creían? Que Dios
podía hablar también a través de ellos. Era cierto, pero Dios había escogido a Moisés. ¿Quién era el escogido? Era Moisés. Pero Coré se juntó contra otros y le dice solamente, ¿acaso solamente Dios habla por ti? Dios también puede hablar a través de nosotros. Ahora, yo quiero decirle, Dios puede hablar, usa hasta una burra cuando Dios quiere. Pero tiene que ser una burra escogida por Dios. ¿Me está entendiendo? Muchas veces queremos que cualquier burro habla. No. Solamente hablan los burros escogidos por Dios para que así de esa manera la gloria de Dios pueda ser manifestada. A su nombre. Ahora encontramos el otro espíritu llamado Absalón. Diga conmigo, Absalón. La rebeldía de Absalón. Absalón, ¿quién era Absalón? Absalón era un hijo de David, el rey de Israel. Pero Absalón fue invadido por un espíritu que quiso pasarse o hacerse superior a la autoridad de David. Se sentía joven y sabio más que su padre. De tal manera que la Biblia dice que se paraba a las puertas de la ciudad. Y cuando la gente venía a ver al rey, él trataba la manera de decirle, ya, el rey está viejo, ya no sirve para nada, está muy ocupado. Mejor, si me eligieran a mí como rey, yo les atendería, yo sería el mejor. Pero ¿quién era el escogido para esa nación? Era David, no era Absalón. A lo mejor si se hubiera puesto las pilas, hubiese llegado a ser uno de los descendientes del rey David en cuanto al reinado. Pero dice que ese espíritu se apoderó en él. Y esos espíritus, estimado hermano, en estos días se mueven. Por eso la iglesia necesita una vez más dos cosas: discernimiento y sabiduría. ¿Qué se necesita? Discernimiento y sabiduría. Ahora, ¿cuál es el carácter de los que dividen? Dice la palabra, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Aquí en West Palm Beach, hermano, gloria a Dios, y a mí me goza eso. Pero cuando una iglesia se levanta bajo la base fundamental dirigida por el Espíritu Santo, dentro del reino de Dios. Pero cuando se levantan grupos, pueblos, iglesias, no con la base de acuerdo a la palabra de Dios, duele mi corazón, porque solamente provocan más daño al cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Segunda de Corintios 2:11 dice que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí está la respuesta. El cristiano tiene que ser bien astuto. El cristiano tiene que ser bien, como decimos allá a los chapín, bien pilas. El cristiano tiene que ser muy inteligente. El cristiano tiene que ser muy sabio. El cristiano tiene que ser muy cauteloso. El cristiano que tiene que tener la sabiduría perfecta de Dios para no caer bajo los engaños del mismo diablo. Por eso es que Dios puso este mensaje en mi corazón en esta hora, y esto quiero dirigirme a todo verdadero cristiano en dos direcciones. La primera, en cuanto a cómo nosotros podemos discernir y saber cómo el diablo actúa a través de aquellos que se dicen cristianos, pero con definitiva son dirigidos
por un espíritu de división. Y la iglesia tiene que estar lista. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que predica está de acuerdo a la palabra de Dios. La segunda, a fin de discernir cuanto o nada pudiera haber de esa maldad en la vida de cada cristiano. Por eso nos hemos basado a esta cita de Judas capítulo 1 versículo 17 y 18. Ahora, ¿cuál es el espíritu de división en los que dividen? Número uno, recuerde que Dios es un Dios de unidad. ¿Sí o no? De Dios es la unidad. Y nosotros, hermanos, como iglesia debemos de aceptar la unidad, la cual debemos con solicitud guardar, lo cual significa, número uno, cuidar, proteger, trabajar hacia ella y con ella, porque la labor del maligno es contraria a la unidad. ¿Me entendió? Muchas veces, aprovechando una unidad aparente basada en lo natural solamente, pretende a través de personas que se prestan, o sea, voluntariamente o involuntariamente, llegar a conseguir el objetivo contrario al Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, la Biblia dice, un pueblo dividido no puede permanecer. Y una de las áreas donde Satanás trabaja es dividiéndonos para destruir el cuerpo de Cristo. Y como iglesia tenemos que avanzar. La desunidad nos quita la fuerza, pero la unidad nos da fuerza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lamentablemente, muchos a causa de su falta de rectitud de corazón son usados por el diablo para traer división a la iglesia. Pero vuelvo a repetir, la iglesia necesita discernimiento y sabiduría. ¿Qué necesita? Discernimiento y sabiduría para ayudarnos en nuestra labor de guardadores de la unidad del Espíritu. Ahora, Dios da a sus hijos ese don que se llama discernimiento, porque el discernimiento es un don, ¿sabía usted? Es un don. Vuelvo a repetir, discernir significa básicamente separar una cosa de la otra. Que usted sepa discernir, esto es bueno y esto es malo. Eso, en pocas palabras, eso significa discernimiento. Separar la una de la otra. De lo que pretende ser verdad, de lo que es mentira. Apartar la verdad y apartar la mentira. Eso se llama discernimiento. Ahora, dice la palabra, el Espíritu. Léalo por favor conmigo. Vamos a Corintios para que así sea más fácil. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, 15 y 16. ¿Qué dice? ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, diga conmigo, mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Discernir en el Espíritu es siempre la obra de la declaración del Espíritu Santo en el creyente verdadero. Es el entendimiento de parte de lo alto en el creyente que recibe para hacer algo al respecto. Por eso la verdadera sabiduría es puesta en marcha al conocimiento según la voluntad de Dios. Así que la misma Biblia dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a ¿quién? Pídala a Dios. Santiago 1:5. El cual dice, nos da abundante y sin reproche le será dada. Ahora, en estos tiempos hay que discernir más que nunca
volviendo a la cuestión del discernimiento, porque es muy importante tener ese don en la vida de cada uno de nosotros, dado a los tiempos que vivimos. Toda la iglesia, diga conmigo, todos debemos de tener ese discernimiento. No solamente el espíritu de sospecha, o yo pienso, yo creo, no. El discernimiento es algo que va directamente como una espada para separar entre lo bueno y lo malo. Amén. Recuerde que el enemigo, Satanás, es sutil. Es fácil para engañar. Su arte es engañar. Su arte es aparentar. Su arte es demostrar lo que no es. Él es profesional en engañar. Pero ahora, mi hermano, dice la palabra de Dios una vez más en San Judas: vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esto concuerda con la enseñanza paulina, o sea, del apóstol Pablo, allá en 1 Timoteo 4:1, cuando dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y añade también la escritura del apóstol Pablo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Está conmigo? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Estoy leyendo 2 Timoteo 3:1-5. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, que dice Pablo, evita. Cuando leemos estas escrituras, vemos que se trata de cristianos profesantes. No se refiere a la gente de afuera, no se refiere a ningún otro tipo de personas, se refiere a los cristianos. Pero dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, el cristiano tiene que demostrar su fe a través de sus frutos. Amén. Cuando usted está caminando en la verdad o está caminando en la mentira, los frutos lo van a identificar. Ahora, ¿qué dice Hebreos 6:4? Si usted puede leer conmigo rápidamente. ¿Qué dice? ¿Alguien lo encontró? ¿Qué? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sí, fíjese bien, yo quiero que usted vea que los engañadores un día gustaron del don celestial. Algunos experimentaron un nuevo nacimiento, pero se apartaron. ¿Me está entendiendo? Otros ni siquiera eso, por tanto, son objetos al maligno, porque algunos han sido enviados directamente por Satanás para traer obstrucción al crecimiento de la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia
sobre todo debe de pedirle a Dios discernimiento. Sobre todo, es imprescindible discernir, conocer. Porque cuando alguien tiene el discernimiento, inmediatamente Satanás no lo va a poder engañar. Porque tiene el discernimiento del Espíritu. Por eso es muy importante que la iglesia de Jesucristo debe de sacudirse de todo polvo de ingenuidad que hay encima de nosotros, y debemos de llenarnos de la savia, de la prudencia, de la sabiduría, para que el diablo no nos engañe. Amén. Vivimos en un mundo peligroso y en un mundo lleno de tanto engaño. Por eso acordémonos las palabras que Jesús dijo allá en Mateo 10:16. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes y sencillos como paloma. ¿Qué hace una serpiente cuando se ve en peligro? ¿Qué hace? Inmediatamente se va. ¿Y qué hace una paloma? Una paloma, mi hermano, fíjese que yo no sé si usted ha pensado en alguna vez sobre la prudencia de las palomas. Las palomas se quedan viendo, inmediatamente calculan el peligro y mejor se vuelan. El cristiano tiene que saber discernir y actuar con sabiduría. Es la clave más importante que nosotros tenemos que tener. Saber discernir, saber actuar cuando tenemos que actuar y saber escapar cuando tenemos que escapar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, esa labor se lleva de acuerdo al poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el cristiano tiene que tener el discernimiento para saber de dónde viene aquello, si es de Dios o no es de Dios. Saber distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Son tiempos en los cuales la iglesia debe de llenarse de la sabiduría de Dios. Así como Dios tiene sus colaboradores, también Satanás tiene sus colaboradores. Pero ¿qué dice Pablo? Que nosotros somos colaboradores de Dios y dice, y sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llenarnos de la sabiduría y del discernimiento del Espíritu? Número uno, diga conmigo, número uno, tener una relación divina con Dios. Cuando el hombre y la mujer, cuando el cristiano y la mujer cristiana mantiene una relación perfecta con Dios, Dios trae revelación a la vida de aquel creyente. Amén. Por eso, y cada uno de nosotros debemos de saber distinguir de que Satanás, la Biblia nos lo revela todo. No os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza. ¿De qué? De ángel de luz. Por eso, no todo lo que brilla es oro. No todas las iglesias, no todo el creyente va para el cielo. Tampoco todas las iglesias van para el cielo. Tampoco todas las iglesias son de Dios. Escuche bien. Solamente aquel que hace la voluntad del Padre. Amén. Ahora, pero ¿qué tenemos que tener nosotros para no ser engañados? Para no ser destruidos. La iglesia tiene que tener algo. Y vamos a Efesios, por favor, capítulo 4. Efesios
Aleluya. Capítulo 4, versículo 1. Ya voy a terminar. ¿Qué dice? Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en solícitos. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí viene un cuerpo. ¿Y qué más? Y un espíritu, como fuisteis también, ¿qué dice? Llamados a una misma esperanza de vuestra, ¿qué dice? De vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Ahora, el espíritu que debe de prevalecer entre nosotros los cristianos es el de la verdadera unidad. ¿El de la verdadera qué? Es lo que la Biblia llama la unidad del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que todos debemos de hablar lo mismo. Que todos debemos de pensar lo mismo. Que todos debemos de cantar. Que todos debemos de ir a la misma dirección. Ahora yo quiero decirle, mi hermano, para lograr la verdadera unidad va a haber guerra. Hay que hacer guerra. Porque lo que el diablo quiere es que cada uno de nosotros pensemos diferente. De hecho, si pensamos diferente, no vamos a poder llegar a la meta. Jamás. Jamás vamos a cumplir los propósitos perfectos de Dios mientras yo, usted y cada uno de ustedes hablen diferente y piensen diferente. Dios ha establecido una cabeza. Dios ha establecido una vocación. Por eso nos habla de la vocación. Dios ha establecido una meta. Dios ha establecido un propósito principal. Dios ha puesto solamente una aguja y no un montón de agujas. Una aguja que señala el blanco hacia donde usted y yo tenemos que apuntar. ¿Me está entendiendo? Existe un mandamiento de parte de Dios para nosotros que es de guardar la unidad del Espíritu. Esa es una ley. Y no se me quede viendo feo. Es una ley de parte de Dios. Ya que somos, ahí lo sigue diciendo Pablo, somos un cuerpo. ¿Somos qué? Somos un cuerpo. Y esa es nuestra vocación, es decir, nuestro llamamiento es de que somos un cuerpo. Mire, cuando a mí me duele mi cabeza, yo no le puedo decir a mi cabecita, ok, cabecita, lo siento mucho, hoy te quedas en casa y el cuerpo se va. Me dirían el descabezado. ¿Verdad que cuando a usted le duele una pierna y por alguna razón usted, mi hermano, se lastimó la pierna y no puede venir a la iglesia, usted no deja la pierna en casa y se viene brincando? ¿Verdad que no? Porque usted es un cuerpo. Usted tiene un cuerpo, las manos no pueden estar sueltas de los pies, ni los pies sueltos de las manos, ni la cabeza, ni ningún otro miembro. Todo tiene que estar porque somos un cuerpo. Ahora, ¿cuál sería entonces el espíritu contrario a la de esa unidad? Evidentemente, el espíritu contrario a la unidad del espíritu se llama división. ¿Cómo se llama? Ahora, el espíritu y división, oiga lo que dice el apóstol en este pasaje en Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra
común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis arduamente o ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea que dice, si Dios es amor, yo puedo hacer lo que yo quiera. Al cabo, Dios es amor. Dios es mi Padre y aunque yo haga lo que haga, Dios es amor. Pero no le leen la otra parte de la moneda, que Dios también es, dígalo fuerte, fuego consumidor. Niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el diablo sabe bien, oiga bien, iglesia, Monte de los Olivos, porque es para usted el mensaje. La manera más sencilla de frenar la obra de Dios es trayendo división al cuerpo de Cristo. Es la manera más fácil para detener el crecimiento de una iglesia, trayendo división. Esta división es obra del diablo. Se transmite fácilmente, pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y recuerde que cada uno de nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, la iglesia. Ahora, ¿qué es de los que causan divisiones? Recuerde que, vuelvo a repetir, somos la iglesia de Cristo. ¿Puede decirlo usted? Somos la iglesia de Cristo. O sea que somos el templo de Dios. ¿Me entiende? Ahora, dice también la palabra, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué Dios le va a decir? Te voy a dar un trofeo. Si alguno detiene la obra de Dios, te voy a dar un trofeo. Si alguno divide la obra de Dios o el templo de Dios, te voy a congratulizar. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Usted, diga conmigo, yo, pero con fuerza, yo no soy cualquier persona, soy el santo de Dios. Y si usted por alguna razón alguien le es tropiezo y usted, mi hermano, se desanima, se agüita, como dicen por ahí, o le trae a usted desaliento y alguien le llena a usted de desaliento, esa persona que le llena a usted de desaliento se las tiene que ver con Dios. No lo digo yo, lo dice 1 Corintios 3, 16 y 17. El apóstol Pablo, de parte de Dios, hace una clara advertencia a todos aquellos que hacen divisiones. Porque Pablo lo habló de esta manera, porque en la iglesia de los Corintios dice que había un espíritu de división. ¿Me está entendiendo? Ahora, muchas veces viene la división por falta de madurez. ¿Por falta de qué? Los que provocan divisiones son los inmaduros. La inmadurez viene en base a que no hay una relación con Dios. Porque el creyente que dobla sus rodillas, el diablo no le puede meter los dedos en la boca. No, jamás. El creyente que ora, el diablo no lo puede engañar jamás. ¿Me explico? Por eso hay que mantener una relación con Dios a través del conducto de la oración. ¿Me explico? Ahora yo le voy a hacer unas 2, 3 preguntas a usted. ¿Aprecia y ama usted la unidad
del Espíritu, como lo dice la palabra de Dios? La promueve usted la unidad. Bajaron los amenes. Promover la unidad es como cuando alguien viene por ahí ya picado de los zancudos y viene enfermo de la tifoidea. Es ayudarlo a sanar, no enfermarlo. Le voy a decir a usted cómo. Si alguien por ahí ya vino contagiado por algún espíritu que no es de parte de Dios, ayúdelo a sanar. Fíjate vos que yo estoy pensando irme de la iglesia porque parece que ahí las cosas andan mal. Pues fíjate que yo también. Ya están dos picados. El problema es de que esto se va regando y empieza a enfermar porque se convierte en un cáncer. Número 2, ¿aborrece usted las divisiones y los evangelios diferentes que la causan? Amén. Dice que Dios aborrece al que siembra discordia entre sus hermanos. Ahora, ¿qué tipo de unidad hay entre usted y Cristo? ¿Habrá una estrecha unidad entre usted y Dios? Se acabaron los amenes. Usted sabrá. ¿Cree usted realmente en las normas perfectas de Dios? Una fe, un bautismo, un evangelio. No hay muchos evangelios. Solamente hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? ¿Es usted de los que dicen todas las iglesias son buenas si todas van para el cielo? Como dice el dicho, todos los caminos van para Roma. Para Roma a lo mejor sí, pero para el cielo solamente hay un solo camino. Y se llama Cristo Jesús, el cual dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Penúltima pregunta. ¿Cree usted que hay salvos en todas las iglesias? ¿Cree usted que hay salvos en todas las iglesias? ¿Qué opina usted de aquel canto que dice: no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás? Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Pero imagínese que vaya a una iglesia satánica y que usted le diga: y mi hermano serás, o un brujo. Sí, mi hermano, si usted ha sido comprado con la preciosa y bendita sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden, no todos somos cristianos. No basta con decir yo soy cristiano. Hay que demostrarlo. La vida en Cristo tienes que demostrarla. El brujo también habla y de Cristo. En el nombre de Cristo, dice el brujo y la bruja. Pero quién sabe que a Cristo, porque también allá había un Bar Jesús, que todo, y Bar Jesús había, pero el verdadero Cristo Jesús es aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Así que sí importa, sí debe de importarme la iglesia que usted va. Ahora, yo quiero decirle, hay dos bandos, y ya con eso voy cerrando. Hay dos bandos en la iglesia de Jesucristo: los que son ovejas y los que son, ayúdeme por favor, las cabras. Las ovejas oyen, escuchan, ven al pastor. Las cabras les vale un cacahuate el pastor. Las cabras se brincan. Las cabras no escuchan al pastor. Las ovejas, ¿cuántas ovejas hay? A lo mejor no me entendió, se lo digo en Cajobal y Quiché. ¿Cuántas ovejas hay?
No dije abejas, las abejas pican, ovejas. Las ovejas, dice, oyen mi voz. Así que la verdadera oveja se sujeta. Está, mi hermano, sujeta a un pastor, sujeta a un líder, sujeta a una autoridad. Las cabras no se sujetan. Hay muchas iglesias hoy en día. Usted no se puede ir a meter a cualquier iglesia. No. Usted no puede irse a meter a cualquier iglesia que porque esta o porque la otra. Fíjese, como padre de familia, usted, papá y mamá, ¿verdad que usted no dejaría ir a su hija con cualquier muchacho? O sea, se la lleve, no hay problema. ¿Es de esos usted? Me asusta. Pero el verdadero padre y buen padre, mi hermano, no le despega el ojo a la hija. Y la hija tiene que pedir permiso a dónde va, con quién va, a qué horas viene, dónde está y monitorearla todo. Y ahora que hay ese teléfono que, mi hermano, usted puede estar grabando o puede estar mandando señal. ¿Dónde estás, hija? Pues aquí con la tía fulana de tal. Ah, de veras, estás ahí. Ah, pues por favor enciende tu celular y fílmala, quiero verla. Ahora no pueden mentir los muchachos, se fregaron patojas. Porque hoy ya no puede mentir. Si el papá es trucha, la mamá es trucha, le dice, fílmame un pedacito donde estás. Y si se tarda, sospeche. Porque el celular no tarda más que 30 segundos para encenderse y rápido tira la imagen. Me van a odiar, patojitas, pero ni modo. La iglesia, el verdadero cristiano no puede andar como chompipe de aquí para allá. El verdadero cristiano no es chompipe, el verdadero cristiano es una oveja. Y cuando va a salir, le pide permiso a su pastor. Le dice, pastor, voy a ir a tal lugar. Y el pastor le va a preguntar, ¿a qué iglesia va? No, pues voy a ir a la iglesia del brujo mayor. No lo dejo ir. Porque también yo tengo que entregar cuentas por usted. Perdóneme. Si usted se metió a este rollo, ahora aguante. Y recuerde que la palabra del Señor dice claramente que debemos de estar sujetos a nuestros pastores. Amén. Póngase de pie.